todo el corazón. Eso significa que no puedo estar distraído, que no puedo estar a medias, que no puedo darle un 90% de lo que voy a darle, sino que dice, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy, Señor, esto es lo que soy, alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Esto significa que tengo que hacer de lado las otras. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Gloria a Dios. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Y aquí quiero que pongas atención. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Y por eso te decía, no es casualidad que de repente empezamos hablando sobre cómo de repente nos vamos desgastando por el tiempo, por las situaciones, pues empieza a verse la edad. ¿No se escucha? Ok, tantito. A ver. Quizás, a ver. Un momentito. A ver, ahora. ¿Se escucha ruido? Entonces es de ahí. Bueno, tenemos hermanos que no pudieron venir, por eso estamos poniendo atención a la transmisión. ¿Eh? Ok. Por eso le estamos dando su tiempo, porque hay hermanitos que no están con nosotros y bueno, ven, siguen la transmisión y entonces es una forma de que puedan acompañarnos. ¿Está bien? Y mientras te puedo decir, voy a darte la introducción. ¿Está bien? La verdad es que nuestra vida va pasando y obviamente nos vamos desgastando en nuestro cuerpo, la edad se empieza a notar. Y a mí me llama la atención que en este versículo 5 dice, y mi juventud se renueva como la del águila. ¿Cuántos han escuchado esa historia de las águilas? Ha sido muy famosa desde que salió de repente en internet o lo leían en alguna reflexión lo que pasa en la vida de un águila. ¿Quién sí sabe? ¿Quién no sabe? Lo que sucede con las águilas es que llega un tiempo en donde cuando ya son fuertes, se valen por sí mismas, comienza a desgastarse su pico. Y su pico es fundamental para ellas, es la forma en que ellas cazan y pueden sustentarse. Entonces, al deteriorarse su pico, tienen que renovarlo. ¿Y qué creen que hace el águila? Busca la montaña más alta. No es casualidad que tengamos que subir al monte. El águila sube hasta lo más alto porque es el lugar seguro para ella, porque si su pico está en peligro, está indefensa. Y lo próximo que hace es que comienza a golpear su pico hasta quitárselo. Toma una roca y en una roca se empieza a golpear hasta que el pico se cae. Y entonces empieza la renovación. Y en la seguridad de esa montaña empieza a nacer ese pico nuevo. Y entonces el águila se renueva y una vez más puede estar lista para ser el depredador que tiene que ser. Por eso a mí me llama la atención, se renueva como la del águila la juventud. Ahora, yo quiero hablarte de un varón, y mira, no es casualidad que hoy habláramos de Caleb, de un varón de Dios que me trae a la mente el Señor, que vino a mi corazón y me hablaba, porque yo le preguntaba, ¿sabes, Señor? Yo me he dado cuenta con el tiempo que hay personas que están activas, están siempre moviéndose para todos lados, pero apenas se llegan a jubilar y parece que hay un cambio en ellos. Y sucede que se es más evidente que de repente han dejado de estar activos. Pero es cuestión de que tomen algo, otra actividad, que ya no es su trabajo,
y vuelven a activarse y están ágiles. Entonces el Señor me hablaba y me decía, sí, eso es en el mundo. En el mundo la gente que está activa puede mantenerse todavía bien, pero en mí se renuevan. Números 14:24, y vamos a entrar de lleno a la vida y a la historia de Caleb. El Señor le está hablando a su pueblo, a Moisés, porque está estableciendo algo. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Dios habla hoy, dice así: solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente. Te voy a poner en contexto. Habían mandado 12 espías a la tierra prometida. Y de esos 12, 10 llegaron diciendo, no, ¿saben qué? Vámonos, recojan todos, hay gigantes y nos ven como si fuéramos langostas. ¿Para qué nos trajiste aquí, Moisés? ¿Para morir? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Tremenda frase. Y el Señor, al escuchar a su pueblo, comienza a hablarle a su pueblo y les dice que los va a destruir con una plaga. Moisés se pone entre el pueblo y Dios le dice, Señor, ¿qué va a decir la gente? ¿Que los sacaste para matarlos? ¿Que no pudiste darles la tierra? Señor, no hagas eso, tú eres el Dios Todopoderoso y tú eres misericordioso. Entonces el Señor da una sentencia, ellos no van a entrar. Ninguno va a entrar, solamente Josué. Y dice, y solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar y sus descendientes se establecerán allí. La expresión que dice ahí que viene una diferencia, otro espíritu, se puede traducir como un espíritu diferente. Caleb es un buen ejemplo de fe y valentía. Cuando pasó situaciones difíciles. Ahora, quiero ponerte en contexto. La palabra me enseña que en esta época, mínimo Caleb tiene 40 años. Mínimo, ¿por qué? Porque había pasado 40 años en el desierto todo el pueblo de Israel, ¿cierto? Y me vuelve a nombrar la edad de Caleb cuando cumple 80 años, cuando han conquistado la tierra prometida. Y es en ese entonces que Caleb, esta promesa que Dios le hace, él se para y dice, dame ese monte que el Señor ya me dio. Tenía 80 años, tengo 80 años, pero me siento de 40. Caleb estaba en el mismo lugar, estaba en el espíritu, tal y como habían llegado a la tierra prometida. Y el Señor me hablaba, cuando estás conmigo, no solamente te mantienes activo, rejuveneces y recuerdas la promesa. Vamos a ver el contexto. Números 14, 2 y 4 primero. Qué tremendo es esto. Al pasar 40 años en el desierto pasaron situaciones muy complejas lo que es el pueblo de Israel. Ellos se sentían, es que ya no aguantamos 40 años deambulando en el desierto sin una tierra. Se sentían víctimas.
pobres de nosotros, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Dice el versículo 2, todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Te estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. Imagínate las palabras. A veces cuando estamos en situaciones complejas, no pensamos lo que decimos. Y no nos damos cuenta que se las estamos diciendo no a una persona, le estamos diciendo a Dios. Hace unas semanas, 2 semanas atrás, una semana atrás, mi esposa decía, nosotros golpeamos la roca cada vez que hablamos mal. ¿Fue el miércoles? Ok. Híjole, si no viniste a la oración, de lo que te perdiste. Pero cada vez que hablamos, golpeamos la roca. Ofendemos a Dios. Versículo 3. ¿Para qué nos trajo el Señor a este país? Wow. Para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo. Más nos valdría regresar a Egipto. Qué tremendo. Y empezaron a decirse unos a otros, pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. Versículo 11. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando de mí? A pesar de los milagros que he hecho entre ellos. Versículo 12, les voy a enviar una epidemia mortal que les impida tomar posesión de esta tierra. Pero de ti haré un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Fíjate lo que le dice a Moisés. ¿Sabes qué, Moisés? Olvídate de este pueblo. Te voy a dar otro. Más grande y más fuerte que ellos. Versículo 17. Moisés le empieza a decir, no, Señor, ¿qué van a decir de ti? Y hoy te voy a decir algo tremendo. El Señor me lo está hablando ahorita. ¿Sabes también por qué no entró Moisés? Porque en lo que está diciendo aquí el Señor es, te voy a dar, de ti haré un pueblo más grande y más fuerte. ¿Iba a entrar Moisés, sí o no? Pero a Moisés le ganó el corazón. Mis amigos, mis familiares, pero no, Señor. Ninguno va a entrar, ni tú tampoco, Moisés. Porque con el Señor no se negocia. En las cosas de Dios no hay negociación. Es obediencia. Mi hermano, eso no lo traía yo ahorita. Y Moisés le empieza a decir, por eso, Señor, muestra ahora tu gran poder tal y como has prometido. Tú has dicho que no te enojas fácilmente. Fíjate, Moisés empieza a hablarle al Señor que es muy grande tu amor, que perdonas la maldad y la rebeldía, aunque no dejas sin castigo al culpable. Y ahí fue donde la selló. No dejas sin castigo al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Versículo 20, el Señor respondió, bien, yo los perdono tal como me lo pides. Pero eso sí, tan cierto como que yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que han visto mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y me han puesto a prueba una y otra vez en el desierto y no han querido obedecer mis órdenes, ninguno de ellos verá la tierra que prometí a sus antepasados. Ninguno de los que me han menospreciado la verá. Solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar y sus descendientes se establecerán allí. Caleb es un nombre hebreo
que significa fiel, inquebrantable, audaz, valiente. Muchos comenzaron a hablar de Caleb diciendo que su nombre era devoción a Dios. La palabra viene de dos frases hebreas, Cal y Leb, que al combinarse significan de todo corazón. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Y hoy el Señor te dice, y recuerda lo que dice Romanos 15, 4 al 6, de todo lo que se dijo en las Escrituras, aún esta historia, se escribió para nuestra instrucción. ¿Cuántos saben eso? No son historias para dormir a los niños. No son historias para entretenernos. Dice la palabra, todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo de ellas tengamos esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos a una sola voz alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un espíritu diferente. Dice la palabra que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor y cobardía, ¿verdad? Y nos ha dado a su Espíritu Santo, claro. Pero puso en ti un espíritu. Y es en espíritu y en verdad que nosotros lo adoramos y le alabamos. El asunto es, ¿el tuyo es un espíritu diferente, fiel a Dios? ¿O tal y como esos espías, es dominado por lo que ve, por las circunstancias, por lo que están pasando? Números 13, 30 y 31. Aquí se puede percibir el espíritu que tenía Caleb. Está hablando el pueblo, está diciendo, mejor nos hubiéramos muerto ahí en el desierto, mejor nos regresamos a Egipto. Entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo, pues vamos a conquistar esa tierra. Nosotros podemos conquistarla. 31. Pero los que habían ido con él respondieron, no podemos atacar a esa gente. Ellos son más fuertes que nosotros. Y estaban ellos renegando. Estaban ofendiendo a Dios. Más adelante, Números 14, 6. Y Josué y Caleb, dos hombres de un espíritu diferente, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor. ¿Cómo es posible? Y dijeron a todos los israelitas, la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua. Pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja. ¿Quién nos protege a nosotros? Mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor, no tengan miedo. A pesar de esto, la gente quería apedrearlos. Cuando alguien te exhorta, cuando alguien tú le dices, hey, oye, ten confianza, ten fe, levántate, mira, Dios está con nosotros. Y es de un espíritu diferente, le dan ganas de apedrearte. Le dan ganas de decirte, ¿tú qué? Dice la palabra, a pesar de esto, la gente quería apedrearlos. Entonces la gloria del Señor se apareció en la tienda del encuentro a la vista de todos.
Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? Yo le decía, wow, Señor, hasta ese momento decía, sí, impresionante Caleb, pero el Señor me decía, Caleb caminó los 40 años en el desierto. Caleb sabía lo que ese pueblo había vivido, porque él lo había vivido con ellos. Caleb vio la mano de Dios en los milagros. Caleb vio levantar esa serpiente de bronce cuando eran picados por la murmuración. Caleb fue testigo de cómo salió agua de la roca. Caleb pudo ver en sus ropas que no se deterioraban. Caleb pudo comer del maná. Caleb pasó 40 años junto con ese pueblo en el desierto. ¿Por qué Caleb no estaba cansado? ¿Por qué Caleb no estaba mermado en su fe? Porque él tenía un espíritu diferente. Todavía cuando entran a la tierra prometida, si haces cuentas, se tardaron 40 años en conquistar la tierra prometida. Y hace también unos domingos atrás leíamos en la palabra que la instrucción de Dios de repente era: dejen a sus mujeres y vayan a ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra que les voy a dar por herencia. Caleb fue de los que ayudaron a sus hermanos a conquistar su tierra. Y al final, después de esos 40 años, con 80 años de edad, Caleb recuerda la promesa de Dios: dame ese monte. Caleb no envió a sus soldados, Caleb iba al frente de sus soldados. Caleb peleó, conquistó, porque sabía de quién era la promesa, sabía a quién servía, sabía quién era Dios. Y la palabra no dice que una vez conquistado su monte, Caleb partió con el Señor. No, 20 años disfrutó de su tierra. ¿Qué nos hace falta a ti y a mí? ¿Cómo podemos tener un espíritu diferente? Dice Juan 15:19, si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría. ¿Cómo le caigo a la gente? ¿Me ama? Oh, pues entonces no creo que esté yo en una buena posición, ¿verdad? Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría, como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes, dice el Señor, entre los que son del mundo. Y por eso el mundo los odia, porque somos de un espíritu diferente. Porque ya no son del mundo. Sí, Juan 17:14. Sí. Dice Juan 17:17, yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, está hablando nuestro Señor Jesucristo.
No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Quiero tener un espíritu diferente. Tengo que tener la palabra escrita aquí. Tengo que vivir en la verdad de la palabra. Eso hace que mi espíritu se vivifique. Eso hace que ese fuego que viene del Espíritu Santo esté encendido todo el tiempo. Mi espíritu y el Espíritu Santo están unidos. Él me habla, yo lo escucho. Pero es que la situación, la circunstancia, no importa, porque yo vivo en el Espíritu. Primera carta de Juan 3, 12 al 15. No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pues porque los hechos de Caín eran malos y los de su hermano eran buenos. Hermanos míos, no se extrañen si los que son del mundo los odian. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama aún está muerto. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. En la casa que teníamos de Dios hablábamos que hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Quiero tener un espíritu diferente, necesito nacer de nuevo. Y esto concluíamos también que no es una oración, no es una declaración nada más verbal, tiene que ver con nuestras acciones. Caleb vagó 40 años en el desierto, fue testigo de la infidelidad de los hijos de Israel, pero él no se quebró. A menudo es difícil permanecer cuando vemos a los de nuestro alrededor quebrarse. A menudo es difícil cuando vemos situaciones adversas, cuando escuchamos comentarios. ¿Para qué estamos aquí? Mejor no hubiéramos venido, mejor no hubiéramos llegado a este lugar. Pero un espíritu diferente es: Señor, aquí estoy, porque sé que para este tiempo he llegado. No significa épocas ni temporadas, este tiempo tiene que ver con tu vida. Estoy aquí, estoy para hacer tu voluntad. Josué 14, 10, 15. Están empezando a entregar las tierras. Dice, ya han pasado 45 años desde que el Señor le dijo esto a Moisés, que fue cuando los israelitas andaban todavía en el desierto, y conforme a su promesa me ha conservado con vida. Ahora es Caleb hablando, ya tengo 85 años. ¿Hay alguien de aquí que tenga más de 85? Caleb está hablando, escucha lo que dice Caleb. Pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra. ¿Te acuerdas cuando el Señor te dio la visión? ¿Te acuerdas cuando el Señor te dio un llamado? ¿Te acuerdas cuando el Señor te dio una promesa? Cuando te mostró lo que iba a hacer contigo. ¿Sigues igual? Estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra, y puedo moverme y pelear igual que entonces. No ha mermado en mí nada. Por eso te pido que me des ahora la región montañosa. Wow, una montaña, un monte.
No dijo, mira, dame ese que está ahí llanito, está planito. Dame esa montaña, porque si algo estoy acostumbrado a hacer es subir al monte. Si algo estoy acostumbrado a hacer es a buscar a mi Señor. Te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anac viven allí. ¿Iba a derrotar a quién? A los descendientes de gigantes. Y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas. Estaba pidiendo la región más compleja. Pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de allí como Él lo ha dicho. No importa lo grande, lo difícil, lo complicado y lo que tú creas que no se puede hacer. Si Dios te dijo, te voy a ayudar, voy a caminar contigo, voy a estar contigo, te voy a sacar de ahí, lo tienes que creer. Que tu espíritu sea diferente. Versículo 13, entonces Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón para que fuera de él y de sus descendientes. Así fue como Hebrón llegó a ser de Caleb y de sus descendientes hasta el día de hoy, porque Caleb se mantuvo fiel al Señor, Dios de Israel. Cuando el Señor te otorga tu tierra prometida, ya no se la da a nadie más. Hasta tus descendientes la pueden tomar y habitar. El nombre antiguo de Hebrón es Kiriat Arba, pues Arba fue un famoso descendiente del gigante Anac. A esos gigantes venció Caleb. Nosotros, como hijos de Dios, podemos cobrar valor y fortalecernos y rejuvenecer estas fuerzas al hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la clave para que yo pueda renovar mi juventud? Haz la voluntad de Dios. ¿Quieres mantenerte fuerte? ¿Quieres estar activo? ¿Quieres que tu cuerpo se rejuvenezca? Haz la voluntad de Dios. Mientras tú estés haciendo la voluntad de Dios, estás en el propósito. Y recordábamos una frase, mi esposa y yo, haz que tu futuro impacte tu presente. Mientras tú estés caminando en la voluntad, entonces fuerzas tendrás. El Señor las renueva como las del búfalo, dice la palabra. No importa la edad. Ahora, yo te voy a decir algo y esto es para ti, hermano, que te amo y a mí me gusta lo que Dios hoy está hablando. Muchas veces podemos concluir en nuestra cabeza, ay hermano, si yo esta palabra la hubiera escuchado hace 20, 30 años, pero la estás escuchando hoy. Y no te estoy diciendo que vayamos a hacer lo que hace 30 o 40 años a lo mejor le decían a los jóvenes, sí, vamos a una invasión y vamos a invitar. No se trata de eso. Haz la voluntad de Dios. Habla la palabra con la gente que el Señor te acerca. Vive la palabra. Perdona. Suelta. Transforma. Bendice. Predica. Ora. Busca al Señor. Te decía yo en un principio, y eso me lo comentaba mi hermana, y sí es cierto, apenas lo vi yo también en un spot que mandaban a alguien por ahí. Cuando tú haces la voluntad de Dios, el Señor te busca a ti, mujer, y a nosotros varones nos llama al monte. Y qué maravilloso es estar activos para el Señor. Te digo una cosa, yo le digo siempre a mi Señor, yo me tomo, Señor, en el momento de la cena del Señor, yo de aquí, Padre, de tu cuerpo tomo de tu plenitud mi salud, porque tengo que hacer tu obra.
no me puedo enfermar, Señor. No me puedo dar ese lujo. Y así como tú, mi Señor Jesucristo, nunca te enfermaste, Padre, yo tomo de ti eso, porque yo necesito estar aquí. Yo necesito conquistar este monte, porque es para ti, porque te pertenece a ti. Cuando dejamos de tener una motivación, la vejez física pareciera acelerarse. El mundo es cruel y a veces nos cataloga, no, ya está grande el señor, no, la señora ya está grande. Y entre nosotros somos así, ya me llegó también, ya me llegó la secuela, mi hermano. ¿Cuántas veces hemos bromeado en eso, no? Es que sí, y ahora ya me duele mi piernita cuando va a hacer frío. Pero te digo algo, lo tomamos a la ligera, pero en Cristo no. En Cristo es diferente. En Cristo estamos caminando con Él y de verdad, podemos estar en medio de gente que ya está enferma de gripa en esta temporada y luego te estornudas y tú estás ahí porque entiendes algo. Es que yo no siquiera puedo pensar en eso porque tengo algo que hacer para mi Señor. Y es que, ¿qué pasa si vienen de repente síntomas? En el nombre de Jesús, Padre, tengo que hacer tu obra, Padre mío. En el nombre de Jesús, y vas y conquistas. Tener un espíritu diferente es cuestión de fe, porque para hacer la voluntad de nuestro Padre necesitamos fe, y es así como agradamos al Señor. Caleb agradó al Señor. Este es mi hijo, a él, solamente a él le vas a dar la tierra que yo prometí, porque él es de un espíritu diferente, él tiene una fe diferente. Todos los demás seguían a Moisés, todos los demás seguían los milagros, todos los demás dependían de lo que oraba Moisés, pero Caleb sabe a quién ora Moisés. Caleb me conoció a mí, dice el Señor. ¿Tú a quién buscas? Ayer me acordaba del sueño que su mami de mi hermana Nadia tuvo una vez, que decía a la gente de allá afuera: pasen, allá adentro está Jesús. ¿Tú a quién vienes a ver aquí? ¿A nosotros mismos? ¿Vienes a ver el edificio? ¿Vienes a ver a tus amigos, a tus pastores? ¿O vienes a ver a Jesús? Porque es a Jesús que tenemos que venir a encontrar. Y a la gente no le podemos decir: mira, es que está bien bonito el ambiente. No te puedes perder ir, porque ahí está mi Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer a Jesús? Sí, tienes que venir. No te voy a llevar a fuerza, porque es tu decisión. Si tú quieres conocer a Jesús, sabes dónde encontrarlo. Hay quien dice: es que aquí hay milagros. Es que aquí hay muchas cosas, hay una orquesta. Pues sí, pero aquí está Jesús. Y yo quiero estar con Jesús. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y entonces todavía más, este versículo siempre te he platicado que a mí es uno de los versículos que más tengo aquí en mi cabeza, que el Señor me recuerda, y yo le digo: Señor, ayúdame a recordarlo siempre, porque yo quiero ser de los que escuchen siervo bueno y fiel, no de los que escuchen este otro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quieres tener un espíritu diferente? Haz la voluntad del Padre. Ponte de pie.
Hace tiempo, a mis alumnos luego les platico historias que es para motivarles. Y así como la que te decía yo del águila, hay otra, ¿no? De unos pescadores en Japón, que para mantener la carne bien fresca y venderla a los restaurantes de esos peces que ellos llevan vivos todavía, porque pasó que hubo una ocasión que ya los peces no tenían buena su carne. Y decían, ¿por qué? Si los estamos pescando en la misma zona. Sin embargo, el asunto es que ahora tenían que irse más mar adentro. Y era más el tiempo que pasaban adentro del mar, que cuando llegaban a la orilla, los peces llegaban como aletargados. ¿Sabes por qué? Porque ya no estaban en su ambiente natural. Entonces se relajaban y perdían la sustancia que hacía rica su carne. Lo que se idearon estos pescadores es poner un tiburón pequeño que no era capaz de comérselos, pero que estaba dentro de esos tanques donde estaban esos peces. Entonces se activaba la alerta natural y entonces se mantenían activos. Nosotros aquí en el mundo a veces vamos con esas motivaciones. ¿Por qué no haces un negocio nuevo? ¿Por qué no emprendes algo nuevo? Métete al gimnasio, haz una actividad nueva, mantente activo. Los hijos de Dios lo que decimos es, haz la voluntad del Señor. Y si tú desde que lo encontraste haces la voluntad del Señor, mira, te puedes jubilar un día y no va a pasar nada. No se va a notar en ti, porque sigues haciendo la voluntad de Dios. Si un día de repente cambias de giro porque emprendes algo más, no se va a notar la diferencia en tu físico, porque si sigues haciendo la voluntad de Dios, sigues rejuveneciendo cada vez. Así es que quieres tener el espíritu, ese espíritu que Dios está buscando, porque dice la palabra, el Señor está buscando a esos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Llénate de su palabra y haz su voluntad. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que nos das a través de la vida de Caleb. Te damos gracias, Señor, porque hoy sabemos lo que tenemos que hacer para llegar a esa tierra prometida, para poder vivir en ella y que nuestras generaciones puedan disfrutarla también. Porque cuando nosotros, Señor, hacemos tu voluntad, nuestros hijos, nuestros nietos, crecen viendo que el Dios de su Padre le da instrucción a su Padre y su Padre obedece al Señor. Ahora es entendible por qué tantas veces en la Biblia encontramos el Dios de mi Padre. Porque los hijos aprenden viendo al Padre, a papá, a mamá, obedecer al Padre Celestial. ¿Escuelita bíblica? No. Que tus hijos vean a su papá, a su mamá, hacer la voluntad del Padre. Esa es la mejor forma de que tus hijos un día busquen al Dios de su padre, al Dios de su madre y se haga Dios de ellos, Padre de ellos. Padre eterno, que nuestras generaciones, Señor, te conozcan, que nuestras generaciones te obedezcan y que tu voluntad se cumpla tal y como tú quieres. Te damos gracias, Padre, en este tiempo. Te damos honra, te damos gloria. Bendecimos tu nombre, Señor. Y te damos, Señor, también gracias por permitirnos conocerte como tú eres. Nos has dado un entendimiento, Señor, vivo de quién eres tú, cómo piensas, cómo amas. Y que eres soberano, Señor. Y que todo lo que tú haces de nuestra boca solamente puede salir un gracias. Gracias, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, y te pido que bendigas a mis hermanos, a todos los que escucharon esta palabra, Señor, que hables, Espíritu Santo, a su espíritu de cada uno de ellos,
que les muestres y enseñes lo que tú quieres en específico a cada uno de ellos. Que sea de bendición, Señor mío, y que la gloria siempre sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Nos despedimos de redes sociales. Disculpen los momentos y los inconvenientes técnicos, pero que Dios les bendiga.